17.132.653 personas han sido contagiadas con el coronavirus hasta esta fecha. De ellas, 669.256 han fallecido y 10.014.436 se han recuperado. 5.872.379 permanecen con el virus activo y en las últimas 24 horas han fallecido 5.288 pacientes del mortal virus. El relajamiento o descuido de la población para evitar el contagio del coronavirus tiene preocupados a galenos que integran unas 29 organizaciones de médicos en Nicaragua y en un comunicado advierten de la peligrosidad que eso significa. La Fundación Arias para la Paz donará las pruebas para la realización del COVID-19 a los nicaragüenses en las fronteras de Peñas Blancas desde hace más de 10 días, mientras que las autoridades migratorias de ese país aclararon que el reingreso a Costa Rica solo se aplica a quienes en estos momentos se encuentren en la frontera. Familiares de un ex reo político denuncian su recaptura, en la que hubo un excesivo uso de fuerza por parte de agentes policiales que lo golpearon y patearon, además de aplicarle una llave en el cuello que casi lo asfixia. Un taxista de 28 años se salva milagrosamente al caer con todo y su vehículo en un precipicio de 15 metros de profundidad en el sector de la Cuesta del Plomo, al occidente de la capital. Según testigos, el hombre se durmió al volante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves que se pospongan las elecciones presidenciales de noviembre hasta que los ciudadanos puedan votar de manera adecuada y segura. Manifiesta que se pueden dar supuestos fraudes causados por la votación por correo. El próximo mes de agosto se tiene previsto en varios países de Centroamérica dar inicio a la reapertura de la economía. Tras permanecer en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, se incluye en la reapertura los vuelos comerciales y el turismo. Autoconvocados lanzan chimbombas y papeles en las calles como símbolo de resistencia exigiendo la liberación de los presos políticos. En una situación crítica y extremadamente difícil se encuentra la empresa tabacalera British American Tobacco. Así lo dieron a conocer este jueves mediante un comunicado. No detallaron si la pandemia les ha afectado, ya que los fumadores forman parte de ese grupo de alto riesgo y se desconoce si hay menos demanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo y preparado para llevarles 3 horas de información. Esta mañana estaremos con mucho gusto con usted, Willy Narváez, Jocelyn Medrano, Odilí Vargas y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Odilí, vos inicias. Muy buenos días, Michelle, muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Todo el equipo que hacemos posible esta edición, le damos esa cordial bienvenida, siempre pidiéndole a Dios misericordia y auxilio en todo momento, que Él nos cubra y que nos lleve siempre pues esa sanidad a todos los hogares y a todas las personas que están enfrentando situaciones difíciles. Vamos a iniciar las informaciones de hoy, 31 de julio del año 2020, y les informamos que Fundación Arias para la Paz donará las pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses varados en Peñas Blancas desde hace más de 10 días, mientras las autoridades de migración costarricense aclaran que el reingreso solo aplicará para quienes se encuentren en este momento en la frontera. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez. Este jueves se ha informado que la Fundación Arias para la Paz realiza gestiones para que se apliquen las pruebas COVID-19 a los nicaragüenses que han permanecido por casi 2 semanas en la frontera de Peñas Blancas. El anuncio dado por el organismo indica que este viernes podrían dar inicio con la aplicación de las pruebas, ya que la clínica bíblica les dejó el precio de cada prueba en $60. Por otro lado, la directora general de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas, aclaró a través de un video que solo es a los más de 400 nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas, a quienes el país está dispuesto a recibir nuevamente debido a la situación en la que se encuentran y que no pueden ingresar a Nicaragua porque no cuentan con una prueba con resultado negativo de COVID-19, tal y como lo solicitan las autoridades. Y quiero aclarar 2 cosas. La primera, el gobierno de Nicaragua solicita la prueba COVID negativa para poder ingresar a Nicaragua. Por eso, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica tienen que emitir lineamientos y resoluciones para avisar a todas las personas nicaragüenses que este es un requisito obligatorio de ingreso a su país. Y 2, solamente las personas que se encuentran en la línea fronteriza pueden reingresar al territorio nacional,
Migración anularía el sello de salida y les permitiría un ingreso para que vayan a buscar su prueba COVID y volver a salir del territorio nacional. Se ha informado también que la aplicación de las pruebas COVID-19 es un esfuerzo en conjunto entre organizaciones civiles y el gobierno de Costa Rica. María Esther Ordóñez, Acción 10. El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo que esta organización está dispuesta a participar en el reintegro y en el ingreso de los nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera con Costa Rica. Veamos más en el siguiente reporte. Luego de tantas malas situaciones vividas por el grupo de más de 600 nicaragüenses varados en la frontera sur con Costa Rica, empiezan finalmente a ser escuchados por la comunidad internacional. Esta vez fue nada más ni nada menos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, refiriéndose al actual vivir de los nicas que se encuentran en la frontera de Peñas Blancas, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: velamos por el derecho de los y las nicaragüenses varados en Peñas Blancas, Costa Rica, que desean volver a su país. La pandemia no puede ser motivo de tensiones. La OEA está dispuesta a colaborar para acordar el retorno con las mejores condiciones. Hasta el momento, el gobierno de la República continúa sin dar respuesta a los migrantes que llevan ya 11 días estancados sin poder moverse al interior del país y regresar de esta forma a sus hogares y reunirse con sus seres queridos. Mientras tanto, el Estado de Nicaragua continúa con su postura de permitir la entrada de los conciudadanos con la condición de hacerse la prueba PCR para detección de COVID-19, misma que los afectados aseguran no tener el suficiente dinero para poder realizarse. Hasta el instante de redacción de la presente nota periodística, organizaciones como el COSEP, organizaciones de derechos humanos y migración de Costa Rica, de la mano con un laboratorio privado, han asegurado estar dispuesto a colaborar con la realización de dichas pruebas médicas a los compatriotas nicaragüenses. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Y asociaciones médicas de Nicaragua alertaron que en el país existe una falsa impresión de que la pandemia de COVID-19 está terminando, relajando de esa forma las medidas de prevención de contagio de esta pandemia, y además advierten a la población a no bajar la guardia ni tampoco ignorar el impacto de este virus. Veamos el reporte. Las asociaciones médicas se encuentran preocupadas por la falsa impresión que la pandemia del COVID-19 se está acabando y expresan en su último comunicado que es todo lo contrario. En realidad estamos viendo en las calles todos los días cómo la ciudadanía ha entrado en una relajación que es preocupante. Hay estadios llenos de fanáticos viendo el béisbol, por ejemplo. Hay comercios, calles, tenemos diferentes actividades, restaurantes a toda hora que se están llenando. Y entonces eso es una tremenda preocupación porque realmente nosotros sabemos bien que el COVID todavía no ha terminado. Y que todavía no hay zonas libres como por ahí se andan manifestando. Pues ya tenemos libre de COVID tal municipio, tal departamento, eso no existe. El contagio continúa. Los enfermos continúan. Tenemos información que hay algunos hospitales de referencia nacional aquí, públicos, que nuevamente se están llenando de pacientes con sospechosos de COVID o positivos, efectivamente. La enfermedad está presentando algunas oleadas en numerosos países del mundo. Por esa razón, tenemos y debemos estar preparados en nuestros hogares y en las unidades de salud a todos los niveles y continuar manteniendo las medidas de prevención y protección establecidas. Debe continuarse haciendo la cuarentena voluntaria. Deben de asistir a trabajar solamente las personas que son indispensables. Nosotros insistimos en que no es conveniente, por ejemplo, ahorita hacer una convocatoria a las escuelas públicas y privadas a que hagan presencia pues en las instalaciones. La otra parte que tiene que ver también muy importante es mantenerse firme en el distanciamiento social, mantenerse firme en no hacer aglomeraciones. Instan a las autoridades a disponer de una brigada médica del Ministerio de Salud para que ésta se movilice de inmediato a la frontera sur y realizar de manera gratuita las pruebas COVID-19 a los ciudadanos que esperan por su ingreso a nuestro territorio. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Proporcionar las pruebas COVID a los connacionales es normalizar la violación de derechos humanos por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, consideran los miembros del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quienes además demandan el acompañamiento de las autoridades nicaragüenses. Veamos el reporte. Los miembros del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que se encuentran en el punto en donde permanecen los nicaragüenses varados en la frontera tica, denunciaron que oficiales de policía promueven el ingreso irregular al territorio nacional. Diversas personas nos han dicho que ante la situación han tenido que optar por irse por puntos ciegos, pero es una situación que ha sido alentada por la policía, incluso ellos mismos han hasta cobrado, nos han dicho que hay cobros hasta de 600 córdobas para que puedan pasar. Evidentemente es una situación totalmente criminal, que es, y lo hace más criminal el hecho de que estamos hablando siempre de nicaragüenses que están ingresando a su país, y estamos hablando de que la policía, el órgano que constitucionalmente se conformó para la protección de las personas, es la que fomenta la inseguridad. Los defensores de derechos humanos además consideran que el Estado nicaragüense debería asumir las pruebas para los connacionales. Que el principal responsable de esta situación es el gobierno nicaragüense, y es el gobierno de Nicaragua quien debe de practicar de manera gratuita las pruebas COVID a esta población que está queriendo ingresar a su país. Este tipo de iniciativas, si bien son sumamente importantes desde el punto de vista humanitario, pero lo que nos preocupa es que se normalice una norma que se ha dictado en Nicaragua y que se está aplicando, que es totalmente arbitraria y es totalmente inconstitucional, totalmente violatoria a los derechos humanos de la población, porque recordemos que esta situación sigue. La pandemia continúa, de tal manera que no sabemos qué va a pasar. En este momento hay más de 300 personas en ese punto. No sabemos si todo apunta a que sí, todo apunta a que va a continuar la situación y van a seguir viniendo nicaragüenses y queriendo ingresar a territorio nicaragüense. Según el colectivo de defensa de derechos humanos, hasta este miércoles permanecían más de 300 nicaragüenses en el puesto fronterizo con Costa Rica y denuncian que algunos retornaron al país vecino, mientras que otros ingresaron de manera irregular al país. Que desde el día de ayer, por cansancio y por evidentemente ya una situación insostenible, han planteado la necesidad de retornar, por un lado. Por otro lado, también hay personas que te dicen: nosotros no queremos retornar a Costa Rica, no tenemos la posibilidad de sostenernos, sobre todo en este contexto tan difícil donde hemos perdido nuestros empleos. Nosotros lo que queremos es que nos dejen llegar a nuestros hogares, que nos dejen seguir y que podamos reunirnos con nuestros familiares. Autoridades costarricenses y la Fundación Arias aplicarán este viernes 500 pruebas COVID a igual número de nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera para que estos puedan regresar a su país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y en otras informaciones, comunitarios aledaños al volcán Telica describen que las cenizas y gases que está expulsando el volcán afecta a sus cultivos y temen perder de esa forma sus cosechas de hortaliza. Tania López con todos los detalles. Familias de comunidades aledañas al volcán Telica en León se encuentran en zozobras tras varias explosiones que ha realizado dicho volcán. Los lugareños narran a este medio de comunicación que con las cenizas y gases que expulsa el volcán, sus cultivos han sido afectados, a la vez han presentado algunas enfermedades. La ceniza afecta el cultivo porque lo daña y entonces nos afecta en gran manera porque ahorita estamos en el momento de agrícola, de siembra, y en la parte de salud de nosotros sí se nos va a la vista, incluso a mí se me fue en la vista. Se afectó los ayotitos, los chiltomos, todo lo que tenemos sembrado, pero gracias a Dios y al Señor que nos mandó la lluvia y lavó todo el cultivo. ¿Qué es lo que tienen sembrado? Repítalo. Chiltomos, ayote, pipianes, de todo un poquito, frijoles. Hay miedo porque el volcán algunas veces hace muchas erupciones. Ayer hizo 2 erupciones, el sábado,
el domingo. Las comunidades más afectadas se ubican a más de 20 kilómetros de la ciudad de León, entre ellas Cristo Rey, Las Marías, Las Carpas, Los Mangles y Los Ángeles. Hasta el momento se registra al menos 27 explosiones del volcán Telica. En Acción 10, Daniel López. En una situación crítica y extremadamente difícil se encuentra la empresa tabacalera British American Tobacco. Así lo dieron a conocer este jueves mediante un comunicado. Willy Narváez con los detalles. British American Tobacco, sucursal Nicaragua, mediante un comunicado que emitió este 30 de julio, dio a conocer la dramática situación que atraviesa y le atribuyen a los efectos negativos que las reformas a la ley de concertación tributaria han tenido sobre la industria de cigarrillos. Es por esto que nos vemos obligados a evaluar nuestro actual modelo de negocio y actualmente nos encontramos estudiando todos los escenarios posibles que pudieran devolverle la sustentabilidad a la operación. En noviembre del 2019, esta empresa se vio obligada a despedir al 30% de su personal. La tabacalera en su comunicado no reveló si la pandemia les ocasionó un segundo golpe. En Nicaragua se consumen 1.8 millones de cigarrillos anualmente. Los fumadores representan un alto riesgo por la pandemia, afirmó la doctora Magda Alonso, especialista en prevención de riesgos. Tiene 5 veces más riesgo que una persona que no fuma de desarrollar una neumonía por la COVID-19. Entonces este es un momento ideal para que los que fuman menos o dejen de fumar, porque efectivamente si les da esta enfermedad les va a afectar más que a las personas que no fuman. Ahora también tiene que ver no solo con los que fuman, sino también con las personas que están expuestas en sus trabajos a humo, a tóxicos, que están expuestas a químicos. Entonces hablamos también, por ejemplo, de las tortilleras, las mujeres tortilleras, que aunque ellas no fuman, pero tienen mucha afectación en sus pulmones. Con la implementación de la reforma tributaria hubo desempleo en la industria tabacalera y la pérdida del empleo es una de las principales quejas de los nicaragüenses, afirmó el economista Eduardo Solórzano. Los datos de la primera crisis de los 3 años anteriores, de los 2 años, fueron más de 250,000 desempleos formales. Y sigue incrementándose con estas medidas de que en la zona franca han ido tomando decisiones de mandar al desempleo, sobre todo según he escuchado, a personas que tienen mayor edad. La reforma tributaria aumentó el contrabando de cigarrillos y dejó a muchos nicaragüenses en el desempleo. Willy Narváez, a Acción 10. Miembros del sindicato José Benito Escobar denuncian ante el Ministerio del Trabajo los supuestos abusos y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de 59 alcaldías del país. José Barán Sánchez, con más detalles. Representantes de 69 alcaldías sandinistas dicen que muchos alcaldes piensan que las alcaldías son sus propias haciendas y que ellos son peones. Lo peor, que no tienen méritos ni historial político que los acrediten en sus puestos, así que resulta cruel, inhumano y contraproducente que un alcalde vulnere los derechos de su misma gente. Para que vayas vos al juicio frente a un despido, el juez te va a decir: ¿usted es dirigente sindical? Sí, yo soy dirigente sindical. Pruébemelo. De palabra no me lo va a admitir y tiene razón. Tengo que probárselo con una certificación. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando en la libertad sindical. Estamos hablando que en materia del derecho laboral debe de verse como un derecho especial. Luego tenemos la estabilidad laboral. Y ahí, ahora te pueden ver ahí, el jefe pareciera que las instituciones las ha convertido como que fueran propiedad privada. Y no es así. ¿Ya me entienden? Y aclaro, esto no es orientación del gobierno ni es orientación del comandante Ortega, no es orientación. Al comandante Ortega le cuesta la lucha de la clase obrera. Y por eso es que estamos viendo esto, compañeros. Nos duele a nosotros cuando vemos que otros van en contra de esos principios doctrinales del comandante Ortega. ¿Quién elaboró y publicó la ley 516? El Frente Sandinista, y hablemoslo claro. Entonces, esa ley que dice que todo aquel conjunto de beneficios se tienen contemplados como derechos laborales adquiridos. Por lo tanto, no me los puedes venir a eliminar.
La reducción salarial es contra la ley y los despidos son injustos. Por ejemplo, si un vigilante ganaba 15.000 córdobas, ahora tendrá que ganar 6.000 si quiere, sino que renuncie. Esa es la orden. No estamos aquí para decir nuestro comandante está cometiendo sus errores, no, son los que están en las instituciones. Los mandadores. Como digo el compañero que son mandadores de Hacienda, no, primero son jefes, ¿verdad? Son los dueños de Hacienda, los mandadores y los capataces. Hermano, a nosotros nos resuelve el salario de un 100% a un 70% lo bajaron. Prácticamente yo me siento, yo estoy en la calle con el salario que tengo. No descartan salir a la calle a protestar por sus derechos. Lo peligroso es que aquí están más de 69 alcaldías unidas y si hay necesario protestar, de hacer una marcha, hacer una huelga en cada alcaldía, lo vamos a hacer para enseñarle a estos señores que respeten el derecho de los trabajadores, un derecho adquirido que es innegociable. Entonces estos señores sí, les decimos hoy, aquí están más de 69 alcaldías, una comisión, diciendo que respeten o los hacemos respetar. Ya los trabajadores ya no aguantamos el abuso de estos mandadores. El problema que algunos, quienes fueron sindicalistas, pero que ahora gozan de grandes puestos, prebendas o riquezas, intentan siempre controlar el movimiento sindical. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Los jóvenes del Partido Liberal Constitucionalista han dado a conocer los temas que han expuesto en su participación dentro de la coalición nacional, esto como la integración de los jóvenes de todas las organizaciones firmantes. Geraldine Domínguez nos amplía. Juventud del Partido Liberal Constitucionalista expresa su posición sobre la participación e integración de los jóvenes en la coalición nacional, considerando que debe haber un equilibrio entre los adultos y la nueva generación sin promover la exclusión de los mismos por parte de algunos sectores. Juventud Liberal Constitucionalista apuesta a espacios incluyentes, diversos y representativos, donde todos los jóvenes podamos estar y ser tomadores de decisiones, sobre todo para ocupar los espacios que nos corresponden en la construcción del país que todos queremos. Hoy reafirmamos que tenemos toda la disposición de trabajar con todos los jóvenes de los partidos políticos, movimientos estudiantiles y juveniles, exiliados, excarcelados, y todos aquellos que apuesten a una Nicaragua distinta. Nuestras demandas son las mismas de la juventud nicaragüense y consideramos que entre los jóvenes los puntos de unión son mayores que las diferencias de cualquier índole. Según las acciones excluyentes, han sido por parte de dirigentes de la Alianza Cívica y su director ejecutivo. Sin embargo, en muchas declaraciones, en este caso, algunos dirigentes de la Alianza Cívica, por mencionar su director ejecutivo, ha hecho hincapié en que los partidos políticos están siendo excluyentes y que no permiten el ingreso de sus propuestas. Lo que ellos no mencionan es que ellos se oponen a que los jóvenes de los partidos políticos nos integremos, ya sea en una plataforma juvenil o como espacio independiente. Hasta la fecha, la Juventud PLC ha logrado reunirse con 4 de las 6 organizaciones de la coalición nacional e internamente en el partido se trabaja en la selección de 2 jóvenes representantes de la agrupación política en la coalición nacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, un exreo político de Santo Domingo Chontales denuncia la detención de su hermano. Otro en Managua denuncia que no le permitieron enterrar a su hijo recién nacido. Como nos informa Valeja Rivera, estas son algunas de los abusos que expresa exreos políticos y de los que aún permanecen en prisión. Veamos.
Exreos políticos denuncian el actuar de seguidores del gobierno en Santo Domingo Chontales. El exiliado y exreo político Ulises Rivas denunció que la policía detuvo en esa localidad a su hermano Lázaro Rivas, acusándolo de robo agravado. Señala que eso se debe a su firmeza en la lucha contra el gobierno. Acaban de llevar secuestrado a mi hermano. Aquí está, miren, la acusación que ni para papel tiene la policía de tanto que roba, porque este papel ni siquiera se ve la acusación que le imputan a mi hermano. Lo acusan de robo agravado cuando el pueblo de Santo Domingo sabe perfectamente que nosotros nunca hemos ingresado a ninguna tienda a robar, porque mi hermano se levanta a las 4 de la mañana a trabajar en los camiones de la mina para ganarse todos los días el pan de cada día. En el pueblo lo saben y los mismos sandinistas saben que nosotros hemos sido siempre azul y blanco y vamos a ser siempre azul y blanco de la lucha. Si eso es un delito, pues aquí estamos y por eso fui a la cárcel, y si por eso mi hermano va a estar secuestrado, pues ahí va a estar, pero no nos van a cambiar nuestra ideología política. Siguen reprimiendo al pueblo, siguen haciendo lo que quieren. Aquí en este país todavía no existen leyes. También se denunció la detención arbitraria de Gustavo Betete, excarcelado político, detenido este 29 de julio por la policía. Este fue golpeado mientras era ejecutada su detención. No, pero ¿por qué usted ha sido golpeado? Soltalo, por favor. Miren cómo lo tienen de golpeado. Por su parte, Marcos Garay, también ex reo político de Managua, señaló que en el cementerio central de la capital le negaron enterrar a su recién nacido, que falleció por un paro cardíaco. Estos le tomaron foto y le amenazaron. Le señalaron que no podía enterrar a su hijo por no poseer un acta de defunción del hospital público. Para Acción 10, Valesca Rivera. Autoconvocados lanzaron chimbombas y papeles en algunas calles de Managua como símbolo de resistencia, exigiendo la liberación de presos políticos. Willy Narváez con los detalles. ¡Libertad para los presos políticos! De esta manera, autoconvocados retomaron las acciones de resistencia cívica la mañana de este 30 de julio. El punto de reunión fue en las cercanías del Club Terraza, en la capital, y posteriormente se desplazaron en zonas aledañas. Desde marzo pasado que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país, opositores desistieron de hacer piquetes express. Los autoconvocados tiraron papelillos azul y blanco y mensajes exigiendo al gobierno de Nicaragua libera a los más de 90 presos políticos. La policía y aparatos de inteligencia se mantienen activos las 24 horas en vigilancia para evitar acciones de resistencia de los opositores, aunque esta vez no pudieron detectarlos. Willy Narváez, a Acción 10. Y en otras informaciones, taxista se duerme al volante y acaba volcado en un guindo de la Cuesta del Plomo. Personas que presenciaron el accidente aseguraron que el joven de tan solo 28 años de edad salió vivo de milagro. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Valesca Rivera. Leser Augusto Blandón, de 28 años, quedó dormido al volante, lo que ocasionó que cayera en un predio ubicado en la Cuesta del Plomo. El hombre logró sobrevivir a la caída y, aunque con lesiones, salió del fondo del lugar por sus propios medios, donde se registraron daños materiales aún sin calcular. El muchacho que trabaja el carro, el cadete, que es un amigo pues también, y lo que tengo entendido es como que él se durmió y se fue pues. Sí, pero gracias a Dios él está bien. Está en de aquí, de Managua hacia Ciudad Sandino. ¿Venía saliendo de su trabajo? Sí, lo que pasa es que estos vehículos trabajan de Ciudad Sandino al Mercado Oriental. Entonces él venía del Oriental, pero gracias a Dios venía vacío. El lesionado fue trasladado en un vehículo particular hacia el hospital en Infonseca. El dueño del vehículo, que funcionaba como taxi interlocal que venía del Oriental hacia Ciudad Sandino, fue adquirido hace escasos 10 meses y sería extraído del lugar con la ayuda de una grúa. Una persona que se había precipitado un guindo aproximadamente unos 10 a 15 metros, movilizamos un medio de rescate y una ambulancia al lugar. Al llegar al lugar ya había sido rescatado por las personas que habitan aquí en el lugar, gracias a Dios, pues según indican ya lo trasladaron al hospital en Infonseca. El estado lo desconocemos, ya que cuando nosotros llegamos inmediatamente procedimos a bajar un equipo de rescate para verificar si había víctima y gracias a Dios no había víctima en el lugar. Ya ahorita solo procedimos a estabilizar el vehículo para que no se vaya más al guindo, desconectamos batería y evitar cualquier peligro que suceda más. Al lugar se presentaron una unidad de bomberos, policías de tránsito y una ambulancia. Con cámara de Julio Real y Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera.
Encuentran muerto la madrugada de este jueves a un cuidador de una quinta ubicada en la calle El Calvario de la ciudad de Nindirí. La Policía Nacional investiga a 2 sujetos con los que la víctima estuvo ingiriendo licor durante la noche. Veamos el reporte. La Policía Nacional de Masaya se encuentra investigando la muerte de Ever Galán Ruiz, originario de la comarca Laguna de Apoyo, y que era cuidador de una quinta en Nindirí, Masaya. Según su cuñada, este se quedó ingiriendo licor con unos amigos. Al levantarse se dio cuenta del hecho de sangre. Este presentaba golpes en su cabeza. Mi susto es que cuando yo salgo a las 4 de la mañana, lo miré con poca botella de licor y ya él lo busqué todo eso, no estaba hasta que lo logré mirar que estaba así boca arriba, morado ya. Se puso a ver con unos amigos, dice que son del barrio. ¿Qué lado? Sí, de ahí, ¿qué lado, por favor? De ahí yo me levanté a las 4 de la mañana y lo miré que ya él estaba fallecido. ¿Usted vivía Pero, aquí con él? Sí, yo vivía con él, que es mi esposo, y él mi cuñado. ¿No oía algún ruido usted? No, no oía, hasta el tanque de gas se me llevaron, pero como yo permanezco en Yabada, yo no sentí. La Policía Nacional se encuentra investigando el hecho, ya que en dicho lugar faltan cosas de valor, que presuntamente fue el móvil del crimen. El cuerpo del infortunado fue trasladado a medicina legal en Managua. Para Acción 10 les informó Martín Orozco. Denuncian la destrucción de imágenes y el robo de varios objetos religiosos de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Nindirí. Jocelyn Rojas con todos los detalles. El párroco Jesús Silva y la feligresía de la comunidad Los Brenes, ubicada en el municipio de Nindirí, denuncian y condenan los actos de personas desconocidas que ingresaron a la capilla Nuestra Señora del Perpetuo de Socorro en dicha localidad. Además de robar la custodia y el copón, quebraron las imágenes, ultrajaron el sagrario, pisotearon las hostias, quebraron bancas, dañaron muebles, puertas y tubería. Y aparentemente eso no fue suficiente, que hasta hicieron sus necesidades fisiológicas en todo lo que pudieron. Los miembros de la capilla y feligreses tenían previsto para este jueves 30 a las 3 de la tarde un acto de reparación en el templo. Llama la atención que el mismo escenario se vivió en una iglesia de Veracruz hace pocos días. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Ahora queremos que usted preste atención a la siguiente historia para ver si usted podría colaborar con una señora de 78 años quien solicita ayuda económica para su hermana de 60 años de edad, quien tiene más de 4 décadas de estar postrada en una cama sin poder moverse. Necesitan alimentos, leche y medicamentos. Ronald Rodríguez Solís nos tiene esta historia. Doña Florita Ruiz, de 60 años, tiene más de 4 décadas de estar postrada sobre una cama sin poder mover su cuerpo. Su hermana María Teresa, una anciana de la tercera edad, es su única ayuda y compañía. Ambas habitan solas en esta humilde vivienda ubicada en el barrio Rodeíto. Solicitan alimentos, pampers, leche y medicamentos para poder sobrevivir. Yo estoy muy enferma, me padezco el azúcar, muy alta la tengo. Azúcar. Tengo una hernia también, tequila tengo. Yo estoy aquí. No me operaron, por eso que ese asunto no me operaron. Pero mucho me duele, sí. Que le den los pampers, la leche de las chavas de ella, para ella, pues. La comida. De acuerdo al relato de vecinos, las dos hermanas de 60 y 78 años viven en situaciones precarias, por lo que apelan al buen corazón de los televidentes. Viven solitas aquí las dos, no tienen ayuda de nadie, ni sus hermanos, ni nadie les ayuda a ellas, son solitas. Ellas necesitan muchas cosas, ellas sus comiditas. Ella quiere ir donde el doctor porque ella dice que se siente muy enferma porque a ella ya lo operaron del apendicitis y se siente muy enferma y quiere ir al hospital, pero ella no tiene como, no la pueden llevar. Ahorita como está esta situación también con esta enfermedad, no se puede llevarla a ella. Ella dice que se siente aquí una gran pelota, no sé qué será lo que tiene ella. Y si Dios lo permite y le ayuda a la gente de buen corazón. Si usted desea ayudar a las dos humildes mujeres, puede dirigirse al barrio Rodeíto, ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Managua, de la cancha deportiva 8 cuadras al lago, o bien puede llamar al número de celular 84 52 14 06.
Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Momento de una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con Acción 10 en la mañana. Preocupa a pobladores del crucero la actitud de decenas de turistas nacionales que todos los fines de semana llegan en busca de aire fresco a los miradores naturales de ese sector y dejan cantidades importantes de basura, misma que semana a semana se va acumulando. Jocelyn Rojas estuvo en el lugar y nos cuenta más. A 20 minutos de la capital se localiza el municipio del departamento de Managua, El Crucero. En esta ocasión nos trasladamos hasta el kilómetro 27 de la carretera Panamericana Sur. Llegamos al mirador conocido como El Ventarrón, un sitio que se ha convertido en una muy buena opción para escapar de la rutina y respirar aire puro. Aquí nos encontramos a una familia que este jueves decidieron salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Salir un poquito de la rutina. Sí. ¿Anda con tus nietos, tus hijas? Sí, mis hijas y mi yerno y mis nietos. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia? Muy bonito. ¿De dónde sos? De aquí, de Managua. Además de respirar aire fresco, hay quienes llegan con sus mascotas y uno que otro no desaprovecha la oportunidad de fotografiarse en el lugar. Hoy decidí venir a dar una vuelta relajada con mi cámara, a ver el paisaje, a pensar un poco, salir de la rutina, ¿me entiendes? Una de las ventajas de visitar el sitio es que no necesitas pagar para poder disfrutar de la vista que ofrece el mirador. Sin embargo, muchas personas de las que han llegado han dejado un mal sabor. En las imágenes se puede observar la basura que han dejado regada. En las redes miré que las personas habían dejado bastante sucio, pero parece que la comunidad aquí se puso las pilas y vino a limpiar un poco, pero sí, la semana pasada vine y estaba bastante lleno. ¿Crees que este es un sitio turístico que puede la gente venir a relajarse sin peligro? Ahorita, precisamente en pandemia, no es lo más recomendable salir, ¿verdad?, a nuestros hogares porque debemos de estar en cuarentena. Pero días como hoy, por ejemplo jueves, lunes, miércoles, puedes venir en la tarde, ¿verdad? Pero ya los sábados y los domingos como que hay demasiadas personas y te estás exponiendo, no solo vos, sino que también a tu hogar, a las personas de la tercera edad que están en tu casa. Y pues lo más recomendable es quedarte en casa, pero puedes venir un día cualquiera, ¿verdad? Evitar venir los fines de semana que está bastante aglomerado. El crucero se encuentra a una altura de 945 metros sobre el nivel del mar. Por eso el mirador es lo mejor de este lugar para pasar una tarde agradable en armonía y tranquilidad. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó este miércoles que recibieron un nuevo donativo de medicamentos del gobierno de la India para pacientes con COVID-19. Ceftriaxona, ibuprofeno, vitamina C, amoxicilina, guantes, batas quirúrgicas y metronidazol son parte de los medicamentos que fueron recibidos este jueves por las autoridades del Ministerio de Salud como donativo enviado por el gobierno de la India. Según informó la vicepresidenta Rosario Murillo, dichos insumos serán distribuidos en las distintas unidades de salud del país y se trata de la tercera donación procedentes de esa nación en medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus a nivel mundial. Y ahí queremos también reconocer el aporte que siempre recibimos de países hermanos. Hoy se recibió los medicamentos que llegaron desde India. Tuvo la doctora Marta Reyes también, después de estos compromisos, de cumplir estos compromisos, recibiendo el embarque grande, casi 300 paquetes de medicamentos que llegaron desde India para el pueblo de Nicaragua, del pueblo y gobierno de la India, para atender mejor
esta emergencia. Murillo anunció también la participación de las autoridades de salud de nuestro país con miembros de la Organización Mundial de la Salud, que se realiza de forma semanal, en la que cada uno de los países participantes debe informar sobre el avance de la pandemia en su nación. María Esther Ordóñez, Acción 10. Geraldine Domínguez nos cuenta sobre las hermanas Aguirre, 3 jovencitas adolescentes que recogen basura para ganarse el sustento de cada día y así ayudar a sus padres y a sus pequeños hermanos. Veamos esta bonita historia, adelante. Nayeli Cristina, de 19 años, Clarisa del Rosario, de 14 y Mercedes de los Ángeles, de 18 años, se levantan muy temprano para ganarse el sustento de esta forma. Las hermanas Aguirre debieran llevar a sus espaldas una mochila para seguir con sus estudios, pero lo que jalan es esta carreta donde recolectan basura recorriendo las calles de Monseñor Lescano y La Morazán. Antes tenían un caballo, pero hace 2 meses que se lo robaron. Según las muchachas, asumen la responsabilidad de sus padres que han procreado 8 hijos. ¿Desde cuándo vas a asumir la obligación de ayudar a tu familia? Son 8 hermanos. 8 hermanos de 18 años. 18 años yo le ayudo a mi papá y a mi mamá. Siempre han luchado con nosotros, pues. ¿Qué pasó con tu papá? Ahorita mi papá está enfermo, tiene una enfermedad de calemia, pérdida de potasio, ¿ya me entiendes? Y él quiere venir a luchar con nosotros, pero nosotros le decimos que no por las enfermedades que están ahorita, ¿ya me entiendes? Y venimos nosotros, pues estamos anhelando ahorita un medio de transporte que sí lo pueden ayudar, ¿no me entiendes? Porque lo rendimos mucho al jalar la carreta, demasiado lo rendimos. En el día lo más que reúnen para llevar a su humilde vivienda son 200 córdobas, cantidad insuficiente para la comida diaria de 10 personas. Vos también te sumás a la ayuda de tus padres, a tus hermanitos. ¿Qué están necesitando, Mercedes? Nosotros estamos necesitando que los ayuden con un medio de transporte. Que pues, si lo pueden ayudar con alimentación, que hay veces ganamos, hay veces no ganamos. Pues hay veces comemos y hay veces no comemos. Tus hermanitos son pequeños. ¿Cuántos años tienen tus hermanitos? Uno tiene 3, 4, el más grande tiene 11. Y la bebé tiene 2 añitos apenas. Bueno, nosotros estamos necesitando que los ayuden, los televidentes, que tienen un buen corazón, que los ayuden. ¿No estudias tampoco? No, porque lo salimos para ayudarle a mis padres. La familia Aguirre viven en condiciones precarias y hacinamiento. Otro apoyo que necesitan es mejorar su vivienda. Ellos habitan en Bello Amanecer, de la terminal de la ruta 125, 25 varas al sur, 2 cuadras abajo, al tope de las áreas verdes. Si desea aportar un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de esta familia, puede llamar al teléfono 77 54 98 73. Con imágenes de Larry Pérez Orozco y Ronald Reyes, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Soy Willy Narváez y esto es Debates y Soluciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana estaremos conversando sobre la representatividad de los jóvenes dentro de las organizaciones. El día de ayer circuló una carta donde al menos 15 representantes de algunas organizaciones demandaban espacios verdaderos dentro de la coalición nacional. Los jóvenes quedaron pendientes al momento que se firmó la coalición nacional. Ellos quedaron pendientes de integrarse, sin embargo, hasta el momento desconocemos cuál ha sido el papel de los jóvenes, los principales pegones que impiden que los jóvenes se decidan de una vez. Esta mañana tenemos de invitado a Aritz Báez y Ariel Sotelo, integrantes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Willy, a vos por invitarnos a este espacio para hablar un poco también de la agenda común universitaria que la Coordinadora Universitaria ha puesto a disposición de las y los estudiantes. ¿Cómo van esos procesos de unidad de la juventud en estos momentos? Bueno, mira, son procesos complicados, complejos, tengo que decirlo, porque dentro de la misma juventud hay identidades distintas. Sin embargo,
pues estamos en proceso de poder unificar vigores y poder juntar miradas dentro de una sola agenda. Y la coordinadora pues ha presentado una agenda común en este sentido, la cual nosotros esperamos que sea retomada no solo por la coordinadora universitaria, sino por otras organizaciones estudiantiles. Nosotros hemos puesto a disposición esta agenda a ser firmada por otras organizaciones también y chavalos no organizados. Entiendo que había una reunión el pasado 28 de julio donde se iban a discutir este tipo de temas. ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión? Francamente, hasta cierto punto, pues la juventud de forma general no ha ingresado a lo que es la coalición nacional. Sin embargo, pues los procesos de encuentros entre las distintas juventudes de las organizaciones que conforman la coalición nacional están en acercamientos como búsqueda de poder hablar sobre el espacio propio de la juventud, el cual tiene que ser organizado entre ellos mismos. Había ayer una carta que circuló, lo cual se identificaban como de 15 representantes de distintas organizaciones que precisamente incluso dan un ultimátum para el día de hoy, 31 de julio, donde manifestaban de que en vista de que el 28 no se les dio ningún tipo de respuesta, prácticamente ellos están exigiendo de que se les dé pues esa explicación, que es lo que han estado esperando para el día de hoy. Manifestaban de que los temas de interés que se han estado demandando prácticamente han sido relegados. Sí, mira, en un principio pues nosotros creemos que debemos hablar un poco de la agenda y ese es el motivo de por qué estamos aquí. Sin embargo, no tengo problemas en responderte, pues nosotros, como ayer se dijo, y no sino más bien el sector, estamos tratando de que hoy vuelva a agenda el tema de las y los jóvenes en la coalición nacional. Pues. Y pues nosotros esperaríamos tener respuesta hoy. Sí, de hecho quiero leer brevemente parte de una publicación. Decía que el sector estudiantil de la Unidad Nacional emplaza a la coalición para que responda a sus demandas. Prácticamente pues es similar a lo que estamos hablando pues con el tema de este comunicado. Sí, claramente pues el sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene una posición firme y sólida ante los procesos que se están llevando dentro de la coalición nacional, pues, y muestra de ello es que queremos un resultado y una respuesta pronto con respecto a ese tema, pues porque consideramos de suma importancia la participación juvenil en espacios de incidencia como lo es la coalición nacional, un espacio en donde se tiene que contar con la presencia de la juventud, la cual ha demostrado pues ser partícipe y poder incluir lo que es la representatividad de aquel grito que se inició en abril de 2018. Hay sectores que proponen 50% jóvenes, 50% adultos. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de propuesta? Bueno, nosotros tenemos que decir que también hemos como sector hecho una propuesta, pero insisto en poder hablar del tema también de la agenda universitaria, que es parte del por qué estamos aquí hoy. Pues. Sin embargo, nosotros como sector que hoy hemos hecho una propuesta que es de 5 votos, la cual está distribuida en las distintas identidades que como jóvenes somos. Incluso proponemos un voto para las juventudes indígenas y afrodescendientes. Eso significa que organizaciones de jóvenes indígenas puedan también pertenecer a este espacio de coalición nacional. Entonces también hicimos una propuesta por escrito, la cual se está discutiendo en este momento. Ahora, ¿es más fuerte la presión de parte de algunos líderes en la coalición nacional que se oponen a que efectivamente haya más representatividad de la juventud, o es más bien más fuerte la presión de los jóvenes dentro de la coalición nacional, o los que todavía están a esperas pues, de integrar o no esta coalición? Yo creo que las voces de los jóvenes han sido claras desde lo interno y desde lo externo de la coalición, querer más representatividad en este espacio.
lo vemos tanto en las redes sociales como las posturas que pues este sector ha tenido dentro de la coalición nacional, que es demandar esos espacios y que pues algunas organizaciones han mostrado anuencia, otras han hecho otro tipo de propuestas, pues. Sin embargo, de eso se trata, de tratar de ir encontrando consenso en los procesos. Sí, claramente es necesario pues reconocer que hay actores dentro de la coalición nacional que hasta cierto punto no visionan el espacio de la coalición de la misma manera que lo hacemos los jóvenes. Sin embargo, nosotros reiteramos el llamado a la participación juvenil y estudiantil dentro de este, porque es muy importante mostrar que ese cambio es verdadero y que viene demostrándose esa participación de jóvenes que no se miren relegados en este tipo de espacios, los cuales tienen mucho que aportar ante este tipo de circunstancias. Y parte de ello pues es que los jóvenes y estudiantes hemos estado realizando propuestas de trabajo y dando a conocer lo que hemos venido preparando pues a lo largo de todo este tiempo. Pues parte de ello es, por ejemplo, el resultado de la coordinadora universitaria al presentar su agenda como universitaria, la cual es una demanda y es una exigencia que se está haciendo claramente ante el espacio, ya sea la Coalición Nacional y todas las organizaciones, como objetivo pues de unificar a una sola voz este tipo de propuestas, pues en búsqueda de la restitución de la autonomía. Efectivamente, ustedes están realizando intensos trabajos dentro de sus mismas organizaciones, dentro de sus mismos sectores, pero la percepción que tiene la ciudadanía, ¿ustedes no creen de que es un tanto cansado de que la clase política de este país esté en disputas cuando estamos en un país que está viviendo momentos críticos con el tema de la pandemia, con tema económico y que de pronto vemos a una oposición que trata de organizarse pero que le dedica más tiempo a temas de diferencia, a quienes bloquean el espacio de los jóvenes o quienes quieren más representatividad, y no vemos esa propuesta de nación? Porque yo creo que si te pones en el lugar de un vendedor, si te pones en el lugar de una persona desempleada y ves a una oposición así, ¿qué esperanza le va a dar? Mira Willy, nosotros justamente por este tema que vos decís, por la diferencia de opiniones, hemos decidido pues enfocarnos más bien en el trabajo, lo que nos corresponde como coordinador universitario. Fue meses intensos de trabajo para presentarle a los nicaragüenses una ruta de democratización interna de las universidades. Entonces nos enfocamos más en este punto de poder hacer nuestro trabajo en ese sentido, porque es nuestra naturaleza, las y los estudiantes, que detenernos al conflicto. Nosotros estamos claros de nuestro norte y nuestro sur hacia dónde vamos. Los políticos pueden seguir peleando, pero nuestras demandas como tal las ponemos en la mesa. Esta agenda común universitaria las ponemos ahí. Esto es lo que nosotros queremos para la democratización de las universidades. En este caso, entonces, son los políticos los que no están claros sobre la situación que se tiene que avanzar. Yo creería que no están claros, sin embargo, pues hay que mostrarles esa claridad. Si a nosotros nos toca hacerlo, pues lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con estas propuestas que son claras. Nosotros decimos, hay que descentralizar el poder de UNEN y el CUN en las universidades. Esta es nuestra propuesta para hacerlo. Hay que modernizar la universidad con convenios con otras universidades internacionales. Lo estamos haciendo y estamos poniendo esas propuestas porque nosotros la tenemos clara hacia dónde vamos. Traía a colación este tema de las disputas que hay, porque de pronto cualquier partido político que esté en disputa cree de que la población tiene centrada su atención en esas diferencias, y la población no está esperando o no está interesada en las diferencias de partidos políticos ni en las diferencias de grupos estudiantiles. O sea, la población quiere una respuesta. Y también refuerzo esto con parte de las proyecciones o el análisis que hacía el Instituto Americano Empresarial, que manifestaba que prácticamente los sectores políticos de oposición están desaprovechando la crisis sanitaria. Es un momento, más bien, dice este instituto, para demostrar de que efectivamente pueden ayudar a la ciudadanía. Entonces, estamos viendo a una población doblemente golpeada, primero por la crisis sociopolítica, después por la situación de la pandemia, y vemos prácticamente a toda la oposición patinando en los mismos problemas.
Sí, claramente pues tenemos un país bastante lesionado por este tipo de problemáticas que se han venido presentando, pues iniciando todo el conflicto sociopolítico y actualmente pues la pandemia que tiene un estado económico bastante golpeado pues a la población. Claramente parte de esa problemática de disputas internas y es necesario reconocer pues que esta lucha no es por los intereses de unos u de otros, ya sea dentro de espacios como la Coalición Nacional o espacios externos, sino que el objetivo pues, es unificar esfuerzos con el objetivo de presentar propuestas claras ante la ciudadanía y que ésta sea consciente del trabajo que se está realizando. Y parte de ello pues es que las organizaciones estudiantiles y juveniles venimos trabajando internamente sobre nuestras propuestas en base a este tipo de situaciones, y en el caso particular, por ejemplo, de las universidades, nosotros presentamos esto porque consideramos importante pues, el poder demostrar a la comunidad universitaria, el poder proporcionar esa información, y parte de ello pues tiene que ser el resultado que tienen que demostrar las distintas organizaciones en espacios como la Coalición Nacional. Y yo no le llamaría que debemos aprovechar esta oportunidad porque eso es oportunismo. Yo más bien creo que es momento de la unión verdadera de todas las fuerzas opositoras en pro de un verdadero proceso unificador y también que le dé una opción a los nicaragüenses ante esta pandemia. Muchas gracias, Ariel Sotelo y Arit Báez, ambos de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos a regresar, al regresar de la pausa vamos a hablar sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en debates y soluciones. Qué gusto que pueda continuar en nuestra fiel sintonía. La situación de Nicaragua viene de mal en peor, desde una crisis sociopolítica que inició en abril del 2018 y que aún no culmina, no tiene solución, y ahora el embate de la pandemia del COVID-19, algo que sin duda ha devastado a muchas familias nicaragüenses y también alrededor del mundo. Lo lamentable es lo que, por ejemplo, también están viviendo centenares de nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas. ¿Cómo está la garantía de derechos humanos? ¿Existe o no una garantía mínima, aunque sea, de los derechos humanos de los nicaragüenses? Vamos a hablar de esta temática con una invitada que está con nosotros y que es experta en el tema. Erika Guevara Rosas, representante para las Américas de Amnistía Internacional, nos acompaña esta mañana desde México. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañe. La situación de los nicaragüenses es dramática, es compleja, y quisiera que se refiriera en primera instancia a estos centenares de nicas que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas. Lejos de recibir ayuda del gobierno nicaragüense, se les está cobrando pruebas para descartar si tienen o no COVID-19 en $150. Son organismos internacionales los que están ayudándoles, los que están colaborándoles en primera instancia, y eso recientemente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero es importante poner en contexto por qué estas personas están fuera de Nicaragua. Estas personas son personas en necesidad de protección internacional, son personas refugiadas que huyeron de su país de origen debido a las masivas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega. Estas son personas que lamentablemente llegan a Costa Rica, un pequeño país que ha tenido que acoger a miles de personas nicaragüenses que están en una situación similar y donde lamentablemente las condiciones de precariedad, la falta de empleo, la falta de vivienda, la falta de atención médica, pues está obligando a estas personas a regresar a Nicaragua de manera prácticamente forzada, por lo menos porque cuentan con alguna red de apoyo familiar. Así es que en su intento por regresar a su país de origen, a pesar de todos los riesgos que eso implica, pues se han enfrentado nuevamente a estas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, que no ha tenido nunca la prioridad de proteger al pueblo nicaragüense, a las personas y sobre todo a aquellas personas que viven en situación de pobreza. Así es que así se encuentran más de 400 personas, son familias con niñas,
niñas, niños que no se les permite el ingreso a Nicaragua hasta que no muestren tener una prueba de COVID-19 negativa, y esas pruebas pues lamentablemente son costosas. Y además pues se encuentran en una situación de incertidumbre legal porque ya están prácticamente fuera de Costa Rica a la espera de poder ingresar a Nicaragua en situaciones sumamente precarias de hacinamiento, en donde no se puede de ninguna manera implementar ninguna de las medidas sanitarias que se han dispuesto y recomendado para prevenir el contagio del COVID-19. Erika, como organismo internacional, ¿ustedes han visto situaciones similares a las que están atravesando nicaragüenses en comparación a otros países? Bueno, lamentablemente las personas en necesidad de protección internacional, las personas refugiadas, solicitantes de asilo, inmigrantes, han sido particularmente afectadas en el contexto de esta pandemia por las respuestas de los estados. Así es que efectivamente hemos visto situaciones, si no similares, pero que se asemejan en términos de que la gente queda atrapada entre las fronteras, como lo estamos viendo con la situación de personas retornadas forzosamente en Venezuela. Lo hemos visto con personas centroamericanas, incluidas nicaragüenses, en situación de refugio en la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero particularmente, como el caso de las personas nicaragüenses, pues es de suma preocupación porque por lo menos otros gobiernos intentan, ¿verdad?, en la medida de las posibilidades, permitir el ingreso de sus connacionales a territorio, pero en este caso pareciera no solo que no hay un intento, sino más bien hay un esfuerzo para prevenir que estas personas ingresen al territorio nicaragüense. En materia de derechos humanos, ¿qué acciones debe garantizar el Estado de cada país, el gobierno de cada país, para los connacionales de su nación que se encuentran en situación como la de los nicas que están varados en Peñas Blancas? Bueno, hay claras obligaciones que tienen que cumplir los estados en relación con sus connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional. En este caso es un caso pues ciertamente excepcional, dado que se trata de personas refugiadas que lamentablemente por las condiciones de precariedad que viven en los países de asilo, en este caso Costa Rica, pero también sabemos de situaciones similares de grupos de personas nicaragüenses en Panamá, en Guatemala, pues están viendo forzadas a volver a Nicaragua, pues porque cuentan con un mínimo de red de apoyo social y familiar, no precisamente porque esperan que el gobierno va por primera vez a proteger sus derechos, sino simplemente confían en que sus lazos comunitarios sean los que puedan proveer de un mínimo para que estas personas puedan subsistir. Así es que el gobierno nicaragüense tiene responsabilidades tanto nacionales como internacionales frente a estas personas, a este grupo de personas que retornan, pero también sobre las personas que se encuentran fuera del territorio, tiene que representarles a través de las representaciones consulares, tiene que garantizar que sus derechos no son violentados por otros gobiernos, que hay un sinnúmero, digamos, de obligaciones que tendría el Estado nicaragüense y particularmente el gobierno, pero pues sabemos lamentablemente, como ha sido probado en los últimos años, que el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno violatorio de los derechos humanos que ha cometido realmente atrocidades en contra del pueblo nicaragüense, dicho por expertos independientes internacionales, que muchas de las acciones y estas violaciones pues pueden constituir crímenes de lesa humanidad, como hemos visto desde el inicio de la crisis de derechos humanos de octubre del 2018. Erika, ¿qué opina de que el gobierno de Nicaragua le esté cobrando esta prueba de COVID-19 negativa para poderlos dejar ingresar a este país? ¿Y qué representaría si existe un sesgo político con esta situación? Ya que algunos han denunciado de que los agentes policiales que desplegó el gobierno de Nicaragua, esa zona de Peñas Blancas en Nicaragua, en territorio nicaragüense y costarricense, en ese sitio, ¿qué pasaría si existe ese sesgo político? Ya que supuestamente le han dicho algunos agentes policiales de que estos son golpistas, un calificativo propio de este gobierno. Bueno, en términos del costo de las pruebas y en quién recae la responsabilidad, pues es una situación sumamente compleja en un contexto que no tiene precedentes. Estamos viviendo una pandemia que no tiene precedentes, que ha impuesto pues responsabilidades, obligaciones y mucha presión también en los estados y en los gobiernos, sobre todo de países que viven en situación de pobreza, países que tienen altísimas tasas de pobreza precisamente porque las políticas públicas nunca han
estado encaminadas para atender los temas de desigualdad y sobre todo para atender a los grupos de población históricamente marginalizados, como es el caso de Nicaragua. No ha habido ningún intento verdadero por garantizar los derechos fundamentales de las personas que han sido pues históricamente abandonadas por los propios estados en Nicaragua, los múltiples gobiernos, y que ahora se encuentran en una situación de precariedad frente a esta pandemia. Sin embargo, también es cierto que organismos internacionales, la propia Organización Panamericana de la Salud, ha brindado asistencia y apoyo técnico al gobierno de Nicaragua para que pueda enfrentar de menor medida pues los consecuencias de esta pandemia. Así es que se tendría que buscar una solución respecto a las personas que se encuentran atrapadas en la frontera, entre fronteras, precisamente que son personas que no tienen acceso a ningún recurso financiero que permita que ellas mismas pudiesen, ¿verdad?, costear el gasto que representa una prueba que hasta este momento pues sigue siendo muy costosa, sobre todo para estas familias. Se trata de personas de núcleos familiares de hasta 5 o 6 personas. Imagínense si una cabeza de familia, sea madre o padre, pues puede pagar lo que constituiría en las pruebas a toda la familia, ¿verdad? Entonces ahí es donde el gobierno nicaragüense tiene que emprender medidas para asegurarse que estas personas puedan contar con estos requerimientos de ingreso al país y garantizar que cualquier reacción de las autoridades pues esté alineada, enmarcada en los derechos humanos de estas personas, en el respeto de sus derechos humanos. Lamentablemente no sería sorpresa que existiera un sesgo político frente al tratamiento de esta población que se encuentra en Peñas Blancas y cualquier grupo de personas nicaragüenses que se encuentre atrapada en otros territorios y en otras fronteras y que esté intentando regresar al país, precisamente porque son personas que han huido de las masivas violaciones a los derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega, que sigue siendo el actual gobierno de Nicaragua. Es posible que las fuerzas de seguridad, incluida la policía, estén ejerciendo cierta presión, porque es la misma policía que bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega ha cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos en los últimos años. Y lamentablemente sabemos, por ejemplo, que existen todavía muchas personas detenidas arbitrariamente solo por motivos políticos, así que este sesgo político continúa siendo parte de la estrategia represiva del gobierno de Daniel Ortega y no sería lamentablemente extraño que la misma política se esté aplicando con este grupo de población. ¿Hay algo que puedan hacer los organismos internacionales de derechos humanos más allá de condenar estos hechos, de condenar estas situaciones? Y lo pregunto también porque en el caso de Nicaragua, en nuestro país, el gobierno ha dicho que toda acción internacional, entre estas las sanciones individuales, son sinónimo de injerencismo de una política imperial y que en realidad estas cuestiones afectan al pueblo de Nicaragua y no solamente a quienes son sancionados. Bueno, primero decir que efectivamente los organismos internacionales, sobre todo los organismos intergubernamentales que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de la Organización de Naciones Unidas, tienen un rol fundamental no solo de monitoreos y denuncias, sino de también buscar acciones que entre los estados se puedan emprender precisamente para que se haga a Nicaragua rendir cuentas frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional, que hemos acompañado la lucha por la defensa de los derechos humanos y que sobre todo acompañamos a las organizaciones nicaragüenses que valientemente continúan haciendo las denuncias, pero también buscando acciones inclusive dentro de Nicaragua a través de los órganos de justicia que sabemos que lamentablemente han sido cooptados por el Poder Ejecutivo, pero que aún existe ciertos procesos legales, ciertas acciones que pueden obligar al gobierno nicaragüense a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero eso en términos generales, y muy particular frente a la situación que hoy día existe en Nicaragua, yo creo que es importantísimo señalar que la comunidad internacional tiene que jugar un rol importante en este sentido. Son los países con los que sobre todo Nicaragua tiene acuerdos económicos, tiene acuerdos de cooperación internacional, de cooperación técnica, los que tienen también una responsabilidad no solo de señalar estas violaciones, sino de poner presión frente al gobierno nicaragüense para que se respeten y se protejan los derechos humanos de las personas. Estas sanciones que han sido individualizadas por parte del gobierno de la administración de los Estados Unidos, de la administración Trump, tienen precisamente como intención sancionar, castigar
castigar a personas que se han visto involucradas en las violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones son individualizadas a esas personas y no son sanciones hacia la economía del pueblo y la economía sobre todo de las personas que han sido históricamente marginalizadas. Esto es una excusa del gobierno de Daniel Ortega para no cumplir con sus obligaciones y para no proveer en este momento de pandemia de la atención médica, de la atención preventiva, de todas las medidas que se tienen que tomar y se han recomendado por organismos especializados para que se pueda dar respuesta a la pandemia. Hemos visto que desde el inicio de la pandemia, desde los primeros casos que se conocen, no solo en la región, pero en el propio país, pues el gobierno nicaragüense ha hecho todo lo contrario de lo que se ha recomendado, ¿no? Inclusive en los meses de abril, en marzo, abril y hasta principios de mayo, era el propio gobierno el que convocaba a actividades y conglomeraciones masivas en las calles cuando se sabía que eso era un riesgo enorme de exposición a las personas al contagio de COVID-19. Así es que el gobierno siempre hace totalmente lo contrario a lo que se recomienda, pero sí es importante que la comunidad internacional aquí juegue un papel, digamos, relevante en forzar de alguna manera a que el gobierno cumpla con sus compromisos y sus obligaciones en materia de derechos humanos. En el contexto de esta pandemia, también el gobierno de Nicaragua despidió a algunos médicos. ¿Esta situación constituye también violación de derechos humanos y las repercusiones cuáles serían? Vimos de que recientemente hubo una denuncia en la Corte Internacional contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro con respecto al delito de genocidio. ¿Es posible que Ortega también pueda ser denunciado por este delito? Bueno, primero hablar de la situación que están enfrentando las personas trabajadoras de los sectores salud y del cuidado, ¿verdad? Eso lamentablemente es una situación que nos preocupa en casi todos los países de la región, dado la precariedad de nuestros sistemas de salud, la fragilidad de nuestros sistemas de salud, de la desinversión que han hecho los gobiernos en los últimos años al sistema de salud y por ende la afectación que tienen las personas trabajadoras de la salud, que no cuentan con los equipos de protección personal que son recomendados a nivel internacional para el manejo de epidemias y sobre todo para el manejo de una pandemia de esta naturaleza. Y Nicaragua no es la excepción. Nicaragua, uno de los países que enfrenta las peores tasas de inversión pública en materia de salud, en donde no se ha garantizado el derecho a salud de las personas, pero donde sobre todo las personas trabajadoras de la salud se encuentran expuestas a un altísimo riesgo, primero porque no existen los equipos de protección personal adecuados, porque las condiciones de precariedad en los centros de salud para la atención, inclusive primaria, pues es sumamente grave, que no cuentan, digamos, con las protecciones laborales inclusive para que puedan hacer su trabajo. Y en ese contexto es que ha habido varias denuncias de personal médico, de enfermeras, de personal de limpieza y mantenimiento que muy valientemente salen a hacer denuncias públicas sobre estas condiciones de precariedad porque saben que no hay condiciones para la atención de las personas que pudiesen resultar contagiadas y que requieran de una atención médica urgente. Y esas denuncias sobre la precariedad, en vez de ser respondidas por las autoridades poniendo acción e intentando mejorar las condiciones, la respuesta es nuevamente una respuesta represiva en donde personal médico ha sido despedido. Se conoce que por lo menos 16 personas, médicos y médicas han sido despedidos desde el inicio de la pandemia. Este es un personal que hoy más que nunca es necesario. Son las personas que están en la línea de frente combatiendo la pandemia y asegurando que las personas podamos ejercer nuestros derechos a la salud y vida, y son estas personas las que efectivamente están siendo reprimidas en Nicaragua solo por el hecho de levantar la voz, de denunciar las condiciones, de reclamar y demandar que haya mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo. Así es que esto, como he dicho, no es único y exclusivo de Nicaragua. Ciertamente hay una situación de mayor complejidad dada la escasa atención al sistema de salud que ha tenido este gobierno, pero que hemos visto también en otras partes de la región, como países como Brasil, en países como El Salvador, en países como Paraguay, como Venezuela, en donde ha habido cierta persecución al personal médico. Efectivamente, hace algunos días se escuchó la noticia de que un gran número de personas, sobre todo de los sectores de salud público de Brasil, han presentado
una denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre el accionar del presidente Bolsonaro para la atención de la pandemia. Esta no es la primera denuncia formal que se ha presentado ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional desde Brasil. Ya hay otras 3 denuncias y bueno, estamos a la espera de conocer cómo actuará la Fiscalía de la Corte Penal Internacional frente a estas denuncias, pero por supuesto que es un espacio abierto para todos los países, ¿verdad?, en términos de rendición de cuentas. Es cierto que hay ciertas reglas del juego en el sentido de los criterios y los condicionamientos que se tienen que hacer, y también existe la justicia universal, lo que siempre hemos dicho en el caso de Nicaragua. Cualquier país interesado, cualquier fiscalía interesada en las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua podría conocer de casos, ¿verdad?, de violaciones a los derechos humanos, podría investigar para llevar ante la justicia a aquellos responsables de responsabilidad penal, ¿verdad? En nuestro país, lejos de que se puedan aprobar legislaciones específicas o políticas públicas específicas para responder al impacto de una pandemia como la COVID-19, no se ha hecho, distinto a otros países, incluso centroamericanos. Esto está asfixiando a los nicaragüenses. Por un lado, la crisis sanitaria y por otro lado, la crisis de desempleo y crisis económica. ¿Cómo califica usted el rol del Estado en esta materia también, en la garantía del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda? Más bien, las entidades financieras en nuestro país están quitando casas, quitando carros, y prácticamente cuando se les pregunta no responden o le atañen toda la responsabilidad a la Superintendencia de Bancos, regulada por el Estado de Nicaragua, quien debe ser el vigilante en esto. Y de eso pues estamos prácticamente claros, pero de igual manera en Nicaragua no se siente un compromiso ni de parte del Estado de Nicaragua ni de parte de algunos empresarios. ¿Cómo valora usted esta situación y qué rol deberían de cumplir cada uno de estos sectores? Bueno, sin duda alguna esta pandemia, ya hemos hecho referencia a ello, ha impuesto una presión excepcional a los gobiernos de nuestra región, ¿no? Gobiernos de países que han atravesado por una grave crisis en materia de derechos humanos y particularmente de una crisis en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad? Que están muy vinculados a los temas que tú refieres, al derecho al trabajo, al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, a la educación, etcétera. Y Nicaragua, pues, ha sido uno de esos países en donde mayor alarma se ha presentado en los últimos años y particularmente en el contexto de la crisis sociopolítica que ha generado una crisis masiva de violaciones a los derechos humanos en los últimos 2 años, más de 2 años ya desde el inicio de la actual crisis, ¿verdad? Entonces, ya de por sí el gobierno de Nicaragua había mostrado su incapacidad para dar respuesta a las urgentes necesidades de la mayoría de la población, una población que ha estado azotada por la violencia de Estado, pero también por el abandono del propio Estado. Antes de la crisis ya se venía manifestando el descontento social a través de manifestaciones, sobre todo de comunidades campesinas, frente a lo que se conocía este proyecto fantasioso del Canal de Nicaragua. Digo fantasioso porque la posibilidad de que fuera factible pues está todavía en entredicho, pero lo cierto es que se generaron un cuerpo legislativo y de políticas públicas que terminó violentando los derechos humanos de las comunidades campesinas, quitándoles su derecho al acceso a la tierra, en el caso de pueblos indígenas su derecho al territorio ancestral, se empezó a quitar la inversión pública en generar mejores condiciones de vida para las comunidades campesinas y de pueblos indígenas, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pandemia llega en ese contexto, ya en un contexto de grave deterioro en materia de derechos humanos, y esta pandemia, que efectivamente no tiene precedentes, que es una situación excepcional, pues requiere esfuerzos excepcionales por parte de las autoridades y también por parte de los sectores económicos privados que finalmente se tienen que someter a las regulaciones estatales para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos humanos en un contexto de pandemia.
Sin embargo, hemos sabido ya que desde el inicio de la pandemia el gobierno de Daniel Ortega ha hecho todo lo contrario de lo que se ha recomendado, inclusive en materia de política pública, económica y financiera, para asegurar que las personas puedan acceder a los mínimos recursos de subsistencia para que se puedan quedar en casa, ¿verdad? Como es la principal recomendación de todos los organismos especializados de la salud a nivel internacional e inclusive a nivel nacional. Eso no ha pasado porque no ha habido ningún esfuerzo real por parte de las autoridades para hacer regulaciones, para garantizar dentro del gasto público que se está invirtiendo en las comunidades de población históricamente marginalizada y que viven en una situación de pobreza, a grupos específicos como mujeres, niñas, como pueblos indígenas, etcétera. No ha habido ningún esfuerzo de generar políticas diferenciadas. Es ahora que ya empiezan a preocuparse por el incremento en el número de casos, que sabemos que todavía representa un subregistro del número real, ¿verdad?, que se ha podido documentar, y que sin embargo las autoridades aún no implementan ningún tipo de políticas para garantizar que estas medidas preventivas del contagio, vinculadas a una política económica de protección a las personas más vulnerables. Erika, estamos en un año preelectoral en nuestro país. A Amnistía Internacional le preocupa la situación de los derechos humanos debido a que el propio 19 de julio un simpatizante sandinista mató a un opositor por gritar "Viva Nicaragua Libre". En Nicaragua persiste el asedio en viviendas de algunos opositores e incluso en viviendas de algunas ancianas que han sido rostros visibles a raíz de la rebelión de abril. ¿Cuál sería el escenario que podríamos ver en Nicaragua si mantiene esta misma política gubernamental? Bueno, Nicaragua atraviesa por una gravísima crisis que ha sido digamos, la consecuencia de una política represiva violenta por parte de las autoridades del gobierno de Daniel Ortega. En abril del 2018 y lo que sucede en los meses siguientes, pudimos ser testigos de gravísimas violaciones, masivas violaciones en contra de personas que se manifestaban en las calles y que eran, pues digamos, señaladas como opositoras al gobierno de Daniel Ortega, a pesar de que se trataba de personas que no tenían ninguna actividad política pública visible, sino eran personas, estudiantes, sobre todo, que salían a las calles a manifestar su rechazo ante las políticas del gobierno de Daniel Ortega y sobre todo ante la propia represión que arrebató la vida a más de 325 personas en un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en Nicaragua en mayo del 2018 y pude presenciar inclusive el ataque a un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tuve la posibilidad inclusive de grabarlo en uno de estas cosas digitales de Facebook Live, y a los 2 días siguientes una misión de Amnistía Internacional que yo pudimos monitorear la marcha masiva del Día de las Madres, en donde lamentablemente también se cuantificaron pérdidas humanas por la represión violenta del gobierno de Daniel Ortega. Esto lo estoy poniendo como ejemplo porque es importantísimo entender el contexto en Nicaragua, sobre todo para la gente de fuera, ¿verdad?, de la comunidad internacional, que esto se ha constituido en un patrón de represión, que si bien es cierto hoy día no se reprime a las personas que se manifiestan masivamente en las calles, es precisamente porque no se permite que las personas tomen las calles y ejerzan su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, ¿verdad?, como una herramienta más de este gobierno para limitar los derechos humanos de las personas. Sabemos que existen todavía, según algunas organizaciones serias en materia de derechos humanos nicaragüenses, por lo menos 90 personas que han sido detenidas arbitrariamente y que permanecen en situación de reclusión solo por motivos políticos. Estas son personas que o participaron en las manifestaciones y fueron visibles en estas, o simplemente personas que fueron señaladas por grupos parapoliciales que operan bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega como opositoras y por ende fueron detenidas. Sabemos que a pesar de que algunas personas han sido liberadas a través de estas acciones unilaterales del gobierno de Daniel Ortega, siempre están bajo la amenaza de, o ya sea
que puedan volver a la cárcel, o bajo la amenaza y el acoso de grupos parapoliciales que operan como paramilitares, o de la propia Policía Nacional enviada por el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, estas son condiciones en que efectivamente hay una altísima preocupación en el contexto preelectoral y en el contexto electoral que se viene, porque no hay garantías para que las personas puedan ejercer sus derechos políticos, a participar en elecciones limpias, transparentes, que cuenten con todos los, efectos de monitoreo que debe de tener una elección de esta naturaleza, y donde ya en otras ocasiones han sido gravemente cuestionadas por la propia población, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha preocupación de qué puede desatar, de cuáles serán los mecanismos represivos que implemente este gobierno para evitar que las personas puedan participar activamente de sus derechos políticos, sobre todo en estas jornadas electorales. Según la CIDH, tiene documentado aproximadamente 329 personas asesinadas en el contexto de la rebelión de abril. Prácticamente todos estos crímenes han quedado en la impunidad, y hablamos de personas que fueron asesinadas por oponerse al gobierno, y también hablamos de personas sandinistas que fueron asesinados por algunos opositores. En Nicaragua es peligroso que siga imperando la impunidad, y que implica el tema de la ley de amnistía, la cual fue aprobada por el mismo gobierno de Nicaragua, y prácticamente para liberar a los presos políticos, pero también fuera de este contexto liberaron a un ciudadano afín al gobierno que asesinó a una estudiante brasileña y fue condenado a 15 años de prisión y no pasó ni siquiera un año tras las rejas. Sí, en efecto, estas atrocidades, estos crímenes, sobre todo las personas que perdieron la vida en el contexto de esta crisis de masivas violaciones a los derechos humanos, son casos que siguen en la impunidad, son casos que no han sido investigados adecuadamente, imparcialmente, que no han sido sancionados, los responsables no han sido llevados ante la justicia, sobre todo de aquellas violaciones a los derechos humanos. Esto quiere decir de acciones emprendidas por los propios agentes del Estado. Amnistía Internacional documentó en un inicio de la crisis a mayo, cuando yo estuve allá era precisamente para presentar nuestro primer informe sobre la crisis, en donde ya nosotros denunciábamos las ejecuciones extrajudiciales. Esto quiere decir que son asesinatos ilegales cometidos por los propios agentes del Estado con la intención de silenciar, ¿verdad? De silenciar las manifestaciones, de silenciar a las personas que denunciaban la represión o que exigían la rendición de cuentas de las autoridades. Estas eran ejecuciones extrajudiciales porque tenían la intención de matar. Por eso nuestro informe de aquel mayo del 2018 se titulaba Disparar a matar, porque toda la evidencia recolectada, todo el análisis forense que hicimos de la información a la que tuvimos acceso de personas, sobre todo de estudiantes que fueron ejecutados ya sea por la policía o inclusive por grupos parapoliciales bajo la protección de la Policía Nacional, se trataba claramente de asesinatos intencionales, es decir, se disparaba al área del torso, a la cabeza, porque tenía la intencionalidad letal, ¿verdad?, de utilizar la violencia letal. Y subsecuentemente seguimos documentando estas ejecuciones extrajudiciales que se dieron en diferentes momentos y en diferentes contextos, con las operaciones limpieza. Eran ejecuciones extrajudiciales no en el contexto de manifestación, pero en el contexto de ataques directos en contra de poblaciones que se encontraban en ciertos paros para proteger el ingreso de estos grupos parapoliciales y de la propia policía, ¿verdad? Y todas estas asesinatos ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad, estas ejecuciones extrajudiciales, han quedado en la impunidad, nunca se investigaron apropiadamente y adecuadamente, y a los responsables a todo nivel jerárquico, no solo al que disparaba el gatillo, sino al que daba la orden, pues nunca fueron investigados y sancionados, ¿verdad? Un grupo de expertos independientes bajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, hemos tenido algún problema ahí con la comunicación telefónica vía Skype que tenemos desde México con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. ¿Ya la tenemos nuevamente? Ok, estamos conversando sobre la situación de derechos humanos y donde ella
claramente ha manifestado la preocupación en cuanto a estos nicaragüenses que están varados en la frontera y lo que representa cobrarle a un desempleado $150 para que pueda retornar a nuestro país. Algo totalmente dramático, Willy, y que han sido organismos internacionales de otras naciones los que han decidido colaborar con estos nicaragüenses. También Erika refería algo muy importante y es en cuanto a los procesos de denuncia que se pueden establecer ante organismos internacionales para que conozcan con amplitud la situación de Nicaragua, porque hay muchos nicaragüenses que, como yo le decía a Erika, ya están prácticamente asfixiados por la crisis sanitaria, porque ya estaban desempleados desde la rebelión del 2018, porque quisieran salir del país quizá para buscar otras fuentes de trabajo, pero no se puede ni salir con esto de la pandemia y los que están fuera se quedaron sin trabajo y lo que están buscando es cómo regresar para al menos encontrar el abrazo de su familiar y un refugio, su vivienda, donde quizá no van a comer bien, pero al menos van a estar al lado de sus seres queridos y les ocurre lo que les está ocurriendo precisamente ahí en Peñas Blancas. Algo que ha sido visto por organismos de derechos humanos a nivel nacional y que lamentablemente pues siguen ahí en stand-by, en espera a que se pueda solucionar su situación. Tenemos nuevamente en vía Sky a Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional. Hablábamos sobre el tema de la impunidad, lo que representa para un país. Sí, disculpen, parece que la conexión a internet está fallando, así es que les pido una disculpa, pero sí, efectivamente, lo que les decía es, inclusive un grupo de expertos independientes constituido bajo el paraguas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que lo que se estaba ocurriendo en Nicaragua era actos que podían constituir crímenes de lesa humanidad, delitos bajo el derecho internacional y que hay una responsabilidad por parte de las autoridades nicaragüenses al más alto nivel, inclusive el presidente Daniel Ortega, porque se tiene que investigar quién ordena estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no han habido estas investigaciones, no se han sancionado a los responsables. Esta ley de amnistía que efectivamente ha sido empleada para liberar a personas que en primer lugar nunca debían de haber estado encarceladas porque simplemente fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos sin que se presentara evidencia en contra de los delitos por los que se les señalaba. Y lo que sí ha pasado es que efectivamente la ley de amnistía ha sido utilizada para liberar a otras personas que, a pesar de contar con evidencia sobre los crímenes cometidos, crímenes que tienen que ser investigados bajo las propias leyes nicaragüenses, bajo las leyes penales de Nicaragua, pues fueron puestos en libertad, y que lamentablemente esta ley de amnistía podría ser también podría generar un precedente muy negativo para que se pueda liberar a otras personas que efectivamente han cometido crímenes y también violaciones a los derechos humanos. Todavía está pendiente liberación de presos de conciencia o presos políticos. Existe esa denuncia de que aún hay personas privadas de libertad por pensar diferente, y veíamos lo que recientemente ocurrió en nuestro país en el caso de Ometepe, por ejemplo. Pero a la par de ello, usted decía hace unos minutos algo importante, y es que de estas situaciones, cuando se considera que los estados han violado los derechos de sus ciudadanos, se pueden establecer denuncias ante cortes internacionales de justicia. ¿Quiénes deben establecer estas denuncias? ¿Cuáles son los procedimientos? Y lo pregunto porque, a juicio de algunos, el rol de los opositores acá ha sido que ni siquiera se pueden poner de acuerdo y a lo mejor no han hecho un rol beligerante en establecimientos de denuncias como esta que usted mencionaba. Mira, en el caso de Nicaragua, y no solo Amnistía Internacional, sino muchas organizaciones, hemos documentado casos que sirven como una evidencia finalmente, ¿verdad? Los informes de Amnistía Internacional históricamente han pasado a ser cuerpos de evidencia ante tribunales internacionales en muchas causas que aún continúan abiertas, causas en el caso de nuestra región que involucran la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las dictaduras en Sudamérica o en el contexto de los conflictos armados centroamericanos, incluido en Guatemala, en El Salvador. Así es que es ya un precedente, ¿verdad?, que lo que se documenta en una situación como la de Nicaragua finalmente surte los efectos de convertirse en el cuerpo de evidencia para cualquier acción legal que se emprenda en contra de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Es cierto que la justicia a veces llega tarde, pero llega, y eso es importante mencionarlo porque yo creo que
que la gente pierde esperanza cuando ve que esta impunidad sigue siendo la norma, que se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y que nada pasa. Pero solo enviar ese mensaje también de esperanza, que a veces llega tarde, pero la justicia siempre llega. Y eso está vinculado a lo que se conoce como la jurisdicción universal. La jurisdicción universal, sobre todo en el marco de violaciones a los derechos humanos, establece que cualquier país, que cualquier fiscalía, ¿verdad?, de cualquier país puede conocer de las violaciones a los derechos humanos extraterritoriales, es decir, que han ocurrido fuera de sus propios territorios, precisamente como un mecanismo de protección a las víctimas de estas violaciones. Cualquier víctima de los delitos bajo las normas internacionales, víctimas o sus familiares de ejecuciones extrajudiciales, de la práctica de la tortura, de detenciones arbitrarias, de desaparición forzada, por ejemplo, pueden acudir a tribunales fuera del país de origen, fuera de Nicaragua en este caso, a interponer, digamos, una denuncia para que una fiscalía pueda absorber esos casos y empezar a investigar la situación, ¿verdad? Eso es una norma, una práctica internacional que además tiene precedentes importantes, como en el caso de Chile. Muchos tribunales conocieron sobre las violaciones cometidas bajo el régimen de Pinochet, el régimen dictatorial, y así fueron llevadas ante la justicia, ¿verdad? Entonces, hay precedentes importantes, hay posibilidades y mecanismos para que esto inicie. No tiene nada que ver con ni movimientos sociales o políticos, sino que las propias víctimas puedan accionar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación ante tribunales fuera de su propio territorio. Y precisamente ya para finalizar, Erika, ¿podría el presidente de la República, Daniel Ortega, buscar a una amnistía, lo cual no pueda ser nunca procesado ni él ni los que dirigieron estas masacres para los nicaragüenses? Bueno, a la luz del derecho internacional y sobre todo si hacemos referencia a la jurisdicción universal, ni expiran los delitos, ni pueden ser amnistiables, es decir, la responsabilidad penal existe, y a pesar de que se pudieran de alguna manera establecer legislaciones violatorias a este precepto, ¿verdad?, a este principio, pues la jurisdicción universal no necesariamente aplica las leyes nicaragüenses. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer que haya estado con nosotros esta mañana y esperamos tenerla en nuevas oportunidades acá en el programa. Saludos por allá hasta México. Willy, antes de finalizar con este segmento de debates y soluciones, queremos compartir las estadísticas de interacciones de nuestros segmentos de debates y soluciones en la página Canal 10 Nicaragua. Así es, el día de ayer tuvimos a 2 invitados en cuanto a la revista Acción 10 en la mañana. Nos acompañó el economista Eduardo Solórzano en la primera parte, un total de 100.888 personas alcanzadas, 8.667 interacciones, asimismo obtuvimos 226 comentarios, fue compartida 78 ocasiones y obtuvimos 24.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó Juan Carlos López, asesor legal de los consumidores, un total de 87.968 personas alcanzadas, generó interacciones en 10.862 usuarios, 119 comentarios, fue compartida 51 veces y obtuvimos 20.000 reproducciones. Recuerde que todas las entrevistas de debates y soluciones usted puede seguirla a través de Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando el tema que Odilia estaba hablando hace unos momentos con los músicos nicaragüenses de la cuneta Son Machine, y es como este premio que se le está otorgando a Bad Bunny ha generado mucha controversia entre los compositores de todos los países y también entre algunas parte de la sociedad. Para seguir hablando de esto, ya se encuentra con nosotros otra de nuestras invitadas especiales. Así es, Michelle, está nuestra especialista, la doctora Nicole Mendoza Tijerino de Clínica Profamilia Los Robles, para conversar un poco sobre este polémico premio de Bad Bunny. Y siempre repito, con todo el respeto, porque tenemos libre albedrío, cada quien decide qué música va a escuchar, qué artista va a seguir. Sin embargo, nosotras somos madres de familia, padres de familia, y tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos e hijas, porque a veces, según los especialistas, y ya la doctora Nicole también nos va a decir y va a explicarnos también, algún tipo de letra de canciones puede o no mal educar a nuestros hijos e hijas o retroceder en esa educación que tenemos. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Buenos Quizás días. nos apoya en eso, ¿verdad? Claro que sí, buenos días, mucho gusto, siempre es un placer estar con ustedes. Y antes, déjeme decirle que me encantó la entrevista anterior, miré jóvenes muy bien ubicados en cuanto a la transmisión de valores La y de cuneta Son principios. Machine. Claro que sí, la cuneta, por supuesto, y esa transmisión de valores y de principios que no tenemos que perder de vista. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la música puede pasar muchísimas cosas, desde formarnos, desde educarnos o a la inversa. Si bien es cierto, usted tiene razón cuando dice que tenemos esa autonomía para escuchar lo que nosotros queremos, pero yo creo que como responsabilidad de padres y madres de familia es conducir a nuestros hijos qué vamos a consumir en cuanto a música también se refiere, porque desde la psicología las habilidades psicosociales para la vida no solamente se aprenden en la familia, se aprende a través de la escuela, se aprende a través de la música, se aprende a través de la socialización y de la interacción con los demás seres humanos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que los padres puedan guiar y orientar desde edades tempranas a sus niños. Entonces, con este tipo de música donde encontramos contenidos muy vacíos, entonces no estamos abonando a esa parte formativa, a esa parte educacional que necesitamos día a día. Doctora, ¿la música o las letras de algunas canciones pueden influir en el niño y en el adolescente para ir adoptando comportamientos no adecuados? Excelente, Michelle. Además de influir, puede determinar en la conducta de un niño y un adolescente. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de definir, de formación, y entonces sí puede influir y determinar también. Por ejemplo, las letras de Bad Bunny, la mayoría de las letras que tiene este compositor genera mucha violencia sexual hacia la mujer. Yo particularmente, cuando empecé a escuchar las letras de las canciones, que evidentemente se terminan escuchando en algún momento de nuestra vida, me sentí realmente ofendida, y la pregunta es cómo los padres de familia podemos permitir que los chavalos y chavalas escuchen esto, o bien es cierto que a veces esto podría escapar del control de los padres de familia. Sin embargo, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros como padres y madres de familia cuando encontramos en la casa a nuestros hijos escuchando canciones que tienen una letra bastante ofensiva para la mujer? Letra, sí, Michelle, letra ofensiva, letra de irrespeto, letra vulgar, obscenas, agresivos, entonces agresivos, porque encontramos muchas banalidades, ¿ya? Son contenidos pueril, banales, donde no te abona de manera constructiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los padres y las madres reaccionar? Con una conducta y una actitud autorreflexiva. Y ya nos explica esto de autorreflexión. Tenemos una llamada, doctora, para que después nos explique Claro que eso. sí. Muy interesante. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, quería dar mi opinión sobre el tema. Sí, adelante. Sí, esto precisamente es de nuestra decadencia moral. Estamos en un mundo en que moralmente estamos decayendo.
Y tristemente este tipo de música creemos que es lo mejorcito, pero la verdad es solamente representa la decadencia moral que vive el mundo. Entonces para mí definitivamente es un gran error, pero bueno, insto a las jóvenes que no escuchen ese tipo de música porque lo que insta es a la violencia, a creer que la mujer es solamente un objeto sexual y que pueden hacer con ella lo que les dé la gana. Entonces, insto a los jóvenes que se retengan de oír ese tipo de música. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas doctora, gracias. seguimos con usted. Sí, entonces decíamos que se debe detener, con relación a la pregunta que me hacía Michelle, esa conducta y esa actitud de reflexión para con nuestros hijos y poderles explicar, ¿verdad?, lo que es un valor, lo que es un antivalor. Encontramos en esta música, en esta canción, algo, contenido que te eduque. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir llevando a nuestros hijos. Quizás no imponerle, porque es bastante difícil lo que decía la amiga televidente. No la escuchen, eso es muy difícil, porque recordemos que los niños y los adolescentes no solamente están bajo el entorno familiar, salen, tienen amigos, pero entonces es explicarle, encuentra algo positivo en esto, es llevarlo a esa reflexión individual y colectiva. Doctora, tenemos otra llamada que nos gustaría darle paso. Muy buenos días, ¿cuál es su comentario o pregunta? Buenos días. Yo quiero opinar con respecto a esta música, ¿verdad? Soy una persona, estoy joven, pero opino con respecto a esto porque me gusta siempre cultivar la cultura nicaragüense en mi casa, en mi familia y con los amigos. A mí no me gusta en mi casa escuchar música de ese tipo, música que venga y a mis hijas me les mete esa influencia, y porque yo tengo niñas mujeres y por lo tanto yo cuido de que mis hijas vayan por el camino correcto. Sí, mi niña tiene la mayor 10 años, la menor tiene 4 años, y busco la forma de cómo ellas vayan con una educación y buenos principios morales. Muchísimas gracias por llamarnos. Sí, doctora, hay algo particularmente que me gustaría señalar, y es el hecho de que también ahora el problema es que las letras son bastante implícitas, porque anteriormente y en otras épocas habían letras de canciones que insinúan cosas, hay cumbias que insinúan con doble sentido, exactamente. Sí. Pero ahora las letras que estamos escuchando de muchos reggaetoneros, entre ellos Bad Bunny, son canciones que son implícitas y que dicen obviamente palabras obscenas que no necesariamente están contribuyendo a la educación de los jóvenes. Sí, es que siempre ha existido, pero ahora estamos como más al descubierto, más directo, no tanto implícito, más directo, ¿verdad? Entonces, eso es lo preocupante también, porque entonces, ¿qué tipo de, y es la pregunta, qué tipo de persona estamos formando y creando? Estamos formando y creando una sociedad banal, una sociedad donde no vas a encontrar un valor fundamental para la vida. O sea, estamos creando una sociedad vacía de cultura, vacía de contenido, vacía de mensaje. Entonces, aquí identificamos también los niveles socioculturales, las personas que nos identificamos con X música. Entonces, también tiene que ver con el nivel social, con el nivel cultural, no necesariamente con el nivel profesional, ¿verdad? Porque son tres cosas completamente diferentes. Y el llamado diferentes. ahí para aquellas personas que estudian el comportamiento de los y las adolescentes, porque la violencia, porque hay muchos deseos incluso de suicidio, porque hay el deseo de iniciar las relaciones sexuales a temprana edad, porque esto y aquellas situaciones que yo creo que le llegan a usted, doctora, cantidad de temas que aquí no tendríamos mucho tiempo para conversarlos, pero desde ahí podemos empezar el análisis de lo que se está escuchando, de lo que se está bailando. Yo felicito también a una buena amiga que tiene su conjunto de danza de niña y ella utiliza la música para niñas, para representar, ¿verdad?, sus bailes. Desde ahí importa, porque a veces yo veo que comparten en las redes sociales y a veces entre la familia la niña pequeñita que está bailando y está haciendo movimientos incluso de adultos o movimientos que no son correctos para su edad, y también eso tenemos que tenerlo en cuenta, doctora. Es muy importante. Sí, es muy importante.
parte la música es una herramienta súper poderosísima que tiene que llevar poesía, tiene que llevar esa picardía, pero con cierta dosis, ¿verdad? Y con mucho respeto. Aquí encontramos este tipo de música que es antipoética, a mi juicio, ¿sí? Y que no abona definitivamente. Creo que es importante también el acompañamiento, como decía bien usted, de los padres de familia, porque es inevitable, los chavalos no van a dejar de escuchar ese tipo de música. Pero sí es necesario que hablemos con ellos y les expliquemos bien de qué se trata y cómo esta canción agrede a la mujer, cómo agrede o cómo genera malos valores o antivalores en nuestra sociedad. Bueno, Michelle, vamos a hacer una breve pausa. Gracias, doctora, por habernos acompañado y seguiremos con estos temas tan interesantes, ¿verdad? Hay que siempre tratar de buscar día a día a nuestros hijos e hijas, pero también nosotros como adultos. Es muy importante. Somos los primeros para poder educar a los niños. Nos vamos, Michelle, a una pausa. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muy importante no bajar la guardia ante el COVID-19. El tiempo, la situación siempre, ¿verdad?, va a ir variando. Sin embargo, la vida continúa, así dicen muchos expertos, según también los economistas, la vida y los países deben de continuar para hacer esa economía que vaya agilizándose un poco. Es muy importante también que usted emprenda y tenga su negocio, pero que tenga todas las medidas de seguridad. En muchos lugares no se había dado esta opción de delivery, eran más los negocios de mayor cantidad de trabajadores y un poco más grandes. Las microempresas en algunos momentos se habían solamente tomado la tarea de que llegaran hasta sus establecimientos. Ahora los establecimientos de comidas rápidas o de otros servicios ya están dando esta opción. De cierta forma es muy importante, pero tanto los que van a prestar este servicio de delivery como los que van a recibirlo en casa deben de tomar cada una de las medidas de prevención. Por ejemplo, cuando usted recibe el producto, usted lo lleva directamente, lo sanitiza, usted sabrá cuál es el producto que está utilizando, que no vaya también a perjudicar su salud. Es muy importante que siga las recomendaciones de las autoridades competentes. De igual forma, cuando usted reciba el dinero, si es que recibe algún dinero, algún cambio, es importante también sanitizarlo, lavarlo. Algunos expertos dicen que es importante lavarlo directamente con suficiente agua y jabón, otros dicen que con cloro, y en dependencia de esto. Y a la hora que usted va a ingerir los alimentos, usted los saca del empaque donde los trae y ya los puede servir en sus con sus cubiertos y también con todo lo que tiene en su casa, y nuevamente se lava las manos. A veces dicen, hay que lavarse las manos, estoy en casa y aquí no hay problema. Sí, señora, sí, señores, es muy importante a cada momento estarnos lavando las manos. Eso es lo que se dice, por eso es muy importante el lavado de manos. Es interesante. Y la persona que va a hacer la entrega, porque a veces decimos lo que yo voy a recibir, pero la persona que va a hacer el delivery, los motorizados que vemos constantemente en algunos lugares y en las pistas, también deben de tener su seguridad cuando llegan a hacer esa entrega. Siempre utilizar su tapaboca, mantener una distancia de al mínimo 2 metros con el cliente a quien va a hacer la entrega, y si va a recibir dinero también debe tener mucha precaución a la hora que lo va a guardar y a la hora que regresa a su negocio, a su empresa o al lugar donde usted trabaja o labora. También hay que sanitizar ese dinero y usted de igual forma lavar sus manos. Es muy importante seguir esas recomendaciones, esas medidas de seguridad. También las personas que van en este momento al supermercado y que asisten, les pedimos por favor, solamente la persona que va a hacer la compra, el responsable, evite llevar niños. Sigue dándose esa costumbre, sigue dándose esa actividad que va toda la familia al supermercado. Hay que evitar, la idea es prevenir, importantísimo esto. Si va al mercado y tiene la necesidad de ir al mercado, por favor que sea una sola persona o acompañada de otro adulto, pero no lleve a niños, por favor, mucho menos a personas de la tercera edad o menos pacientes crónicos. Es muy importante no bajar la guardia ante el COVID-19. Es algo latente, algo que va a estar por muchos meses, según los expertos, en países, y el de nosotros no es la excepción. Hay que siempre protegernos. Con la ayuda de Dios es lo más importante. Jocelyn Medrano está más que preparada. Adelante. Así es, estamos ya para finalizar Acción 10 en la mañana, Michelle, y ha sido un programa en el que nos han escrito en múltiples ocasiones para hablar de este tema que ya conversábamos con la doctora y con la cubierta Son Machín de
lo de Bad Bunny, que evidentemente ha sido una sorpresa de muchos. Así es, ha causado bastante polémica. Algunas personas han expresado su inconformidad con la decisión de los artistas de premiar a Bad Bunny como el mejor compositor. La cuestión es acerca de la letra, que muchas veces podría ofender. Hay diversidad de movimientos que han criticado esta situación y quienes están pidiendo pues que se reconsidere, tomando en cuenta que hay una gran variedad de géneros, una gran variedad de artistas y también de compositores que hacen letras en las cuales se exalta otro tipo de valores. Jocelyn. Así es, sin duda, Michelle. Bueno, y vamos a saludar a nuestros cumpleañeros ya para despedir esta mañana y agradeciendo siempre su fiel sintonía. Vamos a hacer los saludos para todos aquellos que están celebrando hoy un año más de feliz existencia. Queremos saludar con muchísimo cariño a la niña Rosemary Erlinda Torres Rivera, cumple su primer añito de feliz existencia. Saludos de parte de sus padres Julio Torres y Sobeida Carranza y también sus hermanas Naomi y Marcela. Que Dios le bendiga grandemente a esta pequeña preciosura del Señor. También queremos saludar con mucho aprecio a una guapa señora que ustedes van a ver en pantalla a continuación y se trata de la señora María Cabrera. Salud especial en su cumpleaños, que cumpla muchos, pero muchos años más de vida. La saludan sus hijas, toda la familia que la aprecia muchísimo. También queremos saludar a Rosángela Altamirano, cumple sus 14 años de feliz existencia, y de igual manera Litsi de Yaritza Mojica Álvarez. Este próximo sábado 1 de agosto cumplirá sus 2 añitos de vida. La felicitan sus padres, abuelos, tías y todos sus primos. Se estará celebrando una piñata, dice, así que saludos para ella, que cumpla muchos años más. ¿Qué te parece? Que lo pasen a lo grande, pero siempre con las medidas de prevención. Importante. En medio de las celebraciones hay que usar mascarilla, el distanciamiento social y todo esto, porque la normalidad en el mundo va a tardar mucho tiempo, definitivamente. Y mientras esto ocurre, hay que tomar en cuenta todas esas medidas de prevención para evitar más contagios de COVID-19. Lo importante es no enfermarnos. Físico. Así es. No enfermarnos es lo más importante. Ya estamos así finalizando Acción 10 en la mañana. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta el próximo lunes.